Bueno, se me desconectó internet y se cortó de manera abrupta el anterior video, que quedó un video muy cortito. Seguimos acá. Esperemos que no se vuelva a caer porque está un poco inestable. Decíamos, ninguna fuerza política y social tiene la capacidad, tiene la fuerza o tiene el proyecto de unificar ese territorio en términos de una nueva entidad institucional, política y social, a la que podríamos denominar, si se hubiera dado, la República Argentina, o podría haber sido también las Provincias Unidas del Sur, o las Provincias del Río de la Plata, o las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Eran distintos nombres que existían, distintas identidades políticas que existían para la época. Bueno, la realidad es que entre 1820 y 1852 lo que se vivencia es una situación de incapacidad para resolver este problema, o donde quizás la única fuerza política y social que podría haber tenido la capacidad de resolverlo, no estaba interesado en resolverlo. Y de allí emerge la figura política fundamental de este periodo, que fue durante gran parte de este periodo, ya vamos a ver bien los años, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y cobraba en algún punto, en algunos momentos formalmente y en otros de facto, la representación de esa nueva entidad política institucional que parecía empezar a cobrar cierta existencia ante el resto del mundo como representante ante los otros países, ¿no? Argentina como tal no existía, ni Argentina, ni las Provincias Unidas del Río de la Plata, ni las Provincias Unidas de Sudamérica, ni nada que unificase esas distintas provincias, pero Rosas, por el rol que tenía como figura política fundamental de esas distintas provincias que más o menos uno podía suponer, y desde afuera también podían suponer, que en algún momento se iban a unificar como un único país o como dos o tres países, que fue en parte lo que terminó pasando, ¿no? Por un lado quedó Uruguay, por el otro Paraguay, por el otro algunas de esas antiguas provincias unidas de Sudamérica quedaron como parte del nuevo estado de Bolivia, y el resto se terminaron años después unificando en el estado argentino. Entonces Rosas un poco emergía como la figura política fundamental y como la representación hacia el exterior, también en gran medida y lógicamente por ser el gobernador de la provincia más rica de ese territorio, ¿no? La provincia de Buenos Aires, la que tenía además el puerto fundamental, la que tenía la conexión con el mercado exterior. Entonces, por eso a veces tenemos el error de pensar a Rosas como el presidente de Argentina en esta etapa, o como la figura política de Argentina. Es la figura política más importante del periodo, pero no fue nunca presidente. De hecho, nunca estuvo interesado en serlo. Él era el gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, entonces en 1820, tras los varios intentos y continuos fracasos de conformar un gobierno central que pudiera controlar a todo el territorio de lo que se suponía era o podía ser en algún momento el país de Argentina, bueno, ustedes saben, las juntas, ¿no? La primera junta, luego la junta grande, luego los triunviratos, luego los directorios, luego distintos intentos de gobierno, se disolvió de hecho el gobierno central, quedando únicamente los gobiernos de cada provincia como entes autónomos en los hechos y con ciertas conexiones, con ciertos vínculos en lo formal y a veces también en los hechos, ¿no? Pero sin que existiese, en términos concretos, un gobierno nacional, un gobierno que formalmente unificase a todas esas provincias. De hecho, está demostrado por varios autores que las identidades políticas fundamentales en este periodo son las identidades provinciales y no la identidad nacional. No existe todavía una identidad de argentino o de argentina, sino que existen identidades provinciales o en todo caso en algunas situaciones regionales. Bueno, desde allí, desde esa situación,
se sucedieron continuas luchas entre las provincias, que estaba gobernada cada una de ellas por distintos referentes políticos, lo que en la época y sobre todo desde la historiografía hegemónica tradicional de Argentina se solieron referenciar, pero muchas veces se los nombró como caudillos, ¿no? Con una palabra que tiene mucho de estigma, ¿no? y de carga peyorativa, especialmente para los liderazgos populares y los liderazgos populares vinculados a la propuesta federalista, ¿no? Sobre todo los federales del interior. Porque fíjense que se habla de caudillos cuando uno se refiere a Chacho Peñalosa o a Facundo Quiroga, pero no se habla de caudillo cuando uno se refiere a Bartolomé Mitre o a Domingo Faustino Sarmiento. Y la verdad es que no hay una diferenciación clara entre las formas de liderazgo de cada uno, ni entre sus conductas agresivas o ilegales, ¿no? De hecho, Sarmiento, por ejemplo, era un sujeto tremendamente violento en sus prácticas políticas, ¿no? Que tuvo prácticas de terrorismo de Estado, dicho por él mismo, transmitido por él mismo a través de órdenes formales y cartas, y sin embargo, en general no se habla de él como un caudillo, ¿sí? Y se reserva la figura de caudillo a aquellos liderazgos de las provincias del interior que en general además perdieron, ¿no? La historia suele ser, en muchos casos, bastante cruel con aquellos que perdieron. O se los invisibiliza, se los oculta, o se les da una carga peyorativa, ¿no? De estigma a sus figuras políticas. Bueno, la disputa central entre las provincias, entre los distintos conglomerados de provincias, entre los distintos liderazgos políticos, pasaba fundamentalmente por cómo conformar una única entidad política y administrativa en el marco de distintas regiones y de distintos sectores sociales que tenían intereses opuestos o al menos divergentes en algunos casos y simplemente distintos en otros casos. Acá debemos explicar brevemente que para mi mirada la historia se desarrolla a partir de los conflictos y sobre todo de que son las condiciones materiales las que determinan en términos generales o condicionan, quizás para usar una palabra más correcta, la evolución de una sociedad, las líneas generales de evolución de una sociedad, las tendencias que explican los recorridos que protagoniza esa sociedad como el pueblo. Las personas, las mujeres y los hombres, para poder vivir, en primer lugar deben producir sus alimentos, deben producir lo necesario para sobrevivir. Y esto condiciona de forma muy clara y muy profunda su entera manera de organizar la sociedad y de organizar sus vidas. Digamos que, como decía Carlos Marx, no son las ideas las que determinan al ser social, a las personas, sino que son las condiciones de vida de esas personas y qué cosas los favorecen y cuáles no, las que van a condicionar las ideas que ellos expresan y defienden. En ese sentido, comenzamos hoy a ver lo que hoy es Argentina a partir de esa confrontación fundacional de nuestro país, que es la que se suele simplificar en la antinomia de unitarios contra federales. ¿Qué expresaba esa antinomia, unitarios y federales? Básicamente era la expresión de distintos grupos sociales que tenían diferentes intereses económicos, en gran medida contrapuestos, de sectores dirigentes de la mayoría de las provincias del interior con respecto a los sectores dirigentes de Buenos Aires y de algunas otras provincias. Podemos simplificar un poco, algo que era más complejo obviamente, diciendo que los unitarios se concentraban y planteaban fundamentalmente los intereses de Buenos Aires en su intención de concentrar el poder económico y político.
En gran medida el poder económico ya estaba concentrado en el puerto de Buenos Aires y se iba concentrando cada vez más, y lo que buscaban los unitarios era concentrar también allí todo el poder político. Ellos buscaban mantener el puerto único y ser los únicos beneficiarios de la aduana, ¿sí? Un negocio fundamental para un país agroexportador, ¿sí? Porque todos los productos que se exportaban salían por ahí y todo lo que se importaba entraba por ahí. Y por eso defendían la no navegación de los ríos interiores, ¿sí? Controlar todo en el puerto de Buenos Aires y no permitir que el comercio internacional ingrese directamente a los ríos interiores como el Uruguay y el Paraná, que hubiese permitido que los otros puertos, Rosario, Paraná, los puertos de Corrientes, de Misiones, de Chaco, tuviesen también su pequeña, al menos, nunca iba a ser igual a la de Buenos Aires, pero al menos su pequeña cuota de comercio propio. En lo político, pretendían un sistema centralizado, donde los gobiernos provinciales y municipales fueran totalmente dependientes del gobierno central. De hecho, fueran designados por el gobierno central, que obviamente debía estar en Buenos Aires. Eso no lo ponían en duda. En lo económico, la mayoría de los unitarios defendían el libre comercio, el libre cambio, la posibilidad de que los productos entren y salgan del país sin tasas impositivas que defiendan la producción nacional, ya que la actividad de este sector se concentraba en dos ramas: el comercio, que obviamente se favorecía por el libre comercio, porque a lo que se dedicaban era a comprar y vender productos, y la producción de productos agropecuarios, en esa época básicamente ganado, pero poco a poco también cereales, que era, y sigue siéndolo en gran medida, el único producto en el cual nuestro país tenía ventajas comparativas, ventajas diferenciales, lo producía, digamos, en condiciones de competitividad a nivel mundial sobre los demás países, en gran medida por la fertilidad natural del suelo de la región pampeana y por el costo casi nulo de la puesta en producción de esas nuevas tierras que en esta etapa se estaban constantemente incorporando a la producción. Desde esa matriz, entonces, van a empezar a levantar la idea, a propagandizarla, a difundirla, de que había que organizar este territorio en términos de un Estado nacional que se estructurase alrededor de un modelo agroexportador, que coincidía totalmente con la doctrina inglesa, defendida especialmente por uno de los grandes fundadores de la economía política clásica, que era David Ricardo, de la división internacional del trabajo en torno a las ventajas comparativas que supuestamente tenía cada país. La relación casi absoluta con Inglaterra que proponía este sector, que llegó algunos de ellos hasta ofrecer el país en protectorado a Inglaterra, se fue profundizando y será una de las bases históricas de la organización de nuestro país como una economía dependiente y subordinada a las potencias centrales, una situación que hace que varios autores hablen de Argentina como una colonia informal o como una semicolonia de Inglaterra. Los federales, en cambio, expresaban una realidad un poco más compleja, expresaban la realidad de que ese tipo de sistema, ese modelo económico, arruinaba a la gran mayoría del interior del país, pero a su vez tenían divisiones internas que siempre los debilitaría, porque uno si no diría cómo no derrotaban los federales fácilmente a Buenos Aires. Si bien Buenos Aires era más fuerte económicamente, los otros eran mucho más, eran todas las provincias. Bueno, lo que pasa es que los federales tenían muchas divisiones internas que los debilitaban y que luego serían el causal de la imposibilidad de llevar adelante un proyecto de país propio opuesto al que proponían los unitarios. En lo político, podríamos decir que es donde los federales coincidían en términos generales, ¿no? Todos coincidían
en la búsqueda de un sistema que impidiera que Buenos Aires concentrara totalmente el poder y se propugnaba un modelo federalista donde cada provincia tuviera su propio gobierno con amplias libertades y amplias autonomías políticas, legales y económicas con respecto al gobierno central. Un modelo mucho más parecido al de Estados Unidos que el que tenemos nosotros, ¿no? Más allá de que formalmente nos denominemos federales, ¿no? En Estados Unidos cada estado tiene mucha mayor autonomía, lo deben haber visto ustedes en las películas y demás, ¿no? También era común el reclamo de los federales por la libertad de los puertos, por la libre navegación de los ríos interiores, como forma de evitar que los grandes comerciantes de Buenos Aires controlaran todas las salidas y entradas del producto del país. También, de la misma manera, todos coincidían en que Buenos Aires tenía que federalizar, tenía que repartir los ingresos que concentraba por el puerto y por la aduana. Pero ahí, en lo económico, en ese factor que termina siendo el que define, más allá de las palabras de lo político, lo económico es el que rige, en términos generales, los hechos, más allá, repito, de las palabras, es donde esa unidad entre los federales no se consolidaba y donde aparecían y se profundizaban las diferencias. Había un sector muy poderoso de los federales que eran los federales del litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, que eran propietarios de grandes campos y por eso van a compartir un interés propio de los terratenientes de Buenos Aires en el sentido de propugnar, de promover ese modelo de libre cambio basado en la idea agroexportadora. Por su parte, los federales mayoritarios de todo el interior, especialmente del noroeste argentino, del actual noroeste argentino, tenían claro que ese modelo los llevaría a la ruina, ya que su economía se basaba en gran medida en la producción de diversas manufacturas, como textiles, vestidos, lanas, etc., que no tenían la capacidad de competir con los bajos precios de los productos ingleses que provenían de la fábrica. Recordemos que la revolución industrial, la primera, ya se ejecuta en 1780 y la segunda ya va a estar bastante desarrollada en 1850, ¿sí? Años que explican parte de este conflicto, ¿sí? Es ese sector de los federales del interior el que levantará el único programa que quizás hubiera podido lograr un desarrollo propio y no dependiente para el país, planteando la necesidad de proteccionismo, de defender los productos nacionales, haciendo que solo pudieran ingresar del exterior aquellos productos que aquí no se podían realizar. En ese marco no todo fue guerra abierta ni hubo una guerra civil permanente, sino sí constantes conflictos y escaramuzas. Pero también hubo constantes negociaciones, hubo muchos pactos, como el de San Nicolás, hubo acuerdos de sectores de unos con sectores de otros, hubo acuerdos entre las provincias unitarias y entre las provincias federales. Es más, por ejemplo, en 1826 se intentó reconstruir el poder central creando el cargo de presidente y nombrando a Bernardino Rivadavia como primer presidente de Argentina. Sin embargo, este personaje era el representante más claro y acérrimo de los sectores unitarios y más concentrados de la economía conectada a Inglaterra, y por ello su designación generó la casi inmediata sublevación del interior que lo llevó a tener que renunciar ya en 1827 sin haber podido, en términos reales, ser nunca el presidente. O sea, nunca tuvo poder sobre el territorio. Luego de ese hecho, la realidad política del país se vio signada durante 25 años, desde 1827, 1828 hasta 1852, por el gobierno, por la figura política de Juan Manuel de Rosas, que se caracterizó
por esa negociación permanente de la que hablábamos y por las contradicciones permanentes que suelen presentarse en nuestra historia. Ya que Rosas formalmente era federal, él decía que era federal y perseguía a los unitarios de modo muy, muy cruel en algunos casos y bueno, con características propias en algunos casos de una dictadura, ¿no? Los perseguía, los criminalizaba. En una época en que muchos de los unitarios también tenían las mismas prácticas cuando estaban en el gobierno, ¿sí? Sin ninguna duda. De hecho, Rosas cuando pierde se tiene que exiliar, ¿no? y se le roban todas las propiedades. O sea, esas prácticas dictatoriales o tiránicas eran lamentablemente muy propias de un país en constante guerra civil y que no había logrado organizarse de manera estable. Pero Rosas, fundamentalmente, en general, lo que hacía era limitarse a defender los intereses del sector terrateniente de Buenos Aires, del cual él mismo era integrante y de hecho era el integrante más importante, no solo por su rol político, sino porque era el propietario de tierras más rico del territorio bonaerense. ¿Sí? Rosas identificaba en su misma figura el poder económico y el poder político. Rosas, durante todos estos años, buscó impedir que se conformara un país único, evitando y dilatando los llamados a redactar una constitución, porque la unidad de las provincias llevaría casi irremediablemente a que Buenos Aires tuviera que compartir lo que hasta allí era un monopolio sobre los recursos de la aduana y sobre su puerto único. Aspectos que Rosas siempre defendió y siempre se negó a compartir con el resto de las provincias. Entonces, mientras no hubiese unificación estatal, no tenía por qué compartirlo, ¿sí? Entonces Rosas siempre se manejó en el marco de esa contradicción y de esa ambigüedad. Soy federal, defiendo al resto de las provincias, tuvo algunas políticas para defender a las provincias del interior, algunas políticas proteccionistas, pero nunca apuesto a conformar el país unificado, nunca apuesto a que se redacte una constitución, porque eso hubiese implicado que la provincia de Buenos Aires, de la cual él era representante y él era gobernador, perdiese parte de sus derechos. ¿Por qué? Porque además Rosas no era un comerciante, como sí lo va a ser en gran medida Bartolomé Mitre. Mitre sí estaba interesado en unificar el país porque el comercio, para el comercio, digo, era muy importante conformar un único territorio nacional controlado por una única entidad institucional para justamente poder comerciar en todo el territorio. Rosas lo que hacía era producir carne y la carne no tenía un mercado interesante en ese mercado nacional que se podría haber conformado si se unificaba el país. La carne se exportaba. Por lo tanto, no había ningún negocio para Rosas en la unificación del país. De hecho, lo único que había era gastos. ¿Sí? Esta política de Rosas llevó a que Urquiza, máximo líder de los federales del litoral, gobernador de Entre Ríos, y durante muchos años aliado de Rosas, pasase a ser un rival cada vez más fuerte de Rosas y llegase en los años 50 a empezar a tener conversaciones con los unitarios y hasta con tropas del Brasil, del Imperio del Brasil, muy aliado a Inglaterra y enfrentados con Rosas por las políticas justamente proteccionistas de Rosas. ¿Sí? Inglaterra exigía que Rosas habilitase el ingreso de sus productos a todas las provincias del interior y Rosas eso lo impedía, ¿no? Rosas era, podríamos decir, librecambista para Buenos Aires y proteccionista para las provincias del interior. En 1852, esa alianza, que estaba ya en conversaciones desde hace unos años, se va a plasmar en la práctica
entre las tropas de los federales del litoral, comandadas por Urquiza, que era también un terrateniente muy rico, una de las personas más ricas de Argentina, y gobernador de Entre Ríos, como ya lo había dicho, se va a aliar con los unitarios, liderados por Bartolomé Mitre, con las tropas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires especialmente, no de la provincia, que eran las tropas de Rosas. Fíjense que toda esta época, estamos hablando, todavía no existe un ejército argentino. Cada uno tiene su propio ejército, su propio grupo armado. Y se van a unir también con tropas del Imperio de Brasil. Fíjense qué cosa impresionante, ¿no? Tropas del Imperio de Brasil participando en una guerra civil interna de Argentina para derrotar a Rosas. Aspecto, propósito que lograrían, que llevarían adelante exitosamente en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1850. Tras esa derrota, va a comenzar el intento muy complejo de llegar a un acuerdo entre esas fuerzas tan disímiles que habían derrotado a Rosas, tan diferentes y hasta con intereses contrapuestos, o sea que solo coincidían en oponerse a Rosas, pero que después no tenían un acuerdo en cómo iban a conformar el país una vez derrotado a Rosas. Estaban todos de acuerdo en echarlo a Rosas, pero no sabían qué poner en lugar de él, ¿sí? Ahí aparecían los conflictos. Entonces va a comenzar ese intento de llegar a un acuerdo para redactar una constitución con el objetivo de conformar de manera estable un nuevo Estado nacional, pero esto fue imposible por la oposición absoluta de Buenos Aires a negar cualquiera de sus intereses, una Buenos Aires que ahora estaba bajo el mando de los unitarios y representantes especialmente de los grandes comerciantes de Buenos Aires, Adolfo Alsina y Bartolomé Mitre. Es así que en 1853 los representantes de Buenos Aires se niegan a participar de la redacción de la Constitución que se lleva adelante en estos años, y que es la Constitución que en gran medida nos ordena hasta el día de hoy, si bien tuvo algunas reformas, el cuerpo fundamental de la Constitución actual todavía es esa heredada de esa Constitución redactada en 1853 como producto de la derrota de Juan Manuel de Rosas, y se va a iniciar un largo y complejo periodo de alrededor de 10 años, un poco menos, 8 años, en el cual Buenos Aires se conformó en los hechos como un país aparte. La provincia de Buenos Aires funcionaba como un estado autónomo, y por el otro lado existía la Confederación Argentina con su capital en la ciudad de Paraná, ¿sí? Esa etapa va a ser 1853-1861 y son cuestiones que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Ahora vamos a cortar este video para que no queden tan largos, y en el siguiente video de esta clase vamos a trabajar de manera muy resumida los dos textos que les propuse para esta clase, que son el de Waldo Ansaldi sobre Juan Manuel de Rosas y el de Oscar Oslak sobre la conformación del Estado Nacional en Argentina.